El expresidente Rafael Correa llama a la unidad con lógica en torno a la candidatura de Luisa González, que de lejos lidera las encuestas. Únanse todos, denle el apoyo a Luisa. Ganamos en una sola vuelta. El 20 de agosto se va a la casa Lasso y su gobierno. Hacemos un gobierno de coalición nacional y el 2025 cada uno puede participar con su propia ideología, discurso y condiciones. Increíble. Veamos. Por supuesto, lo que ha logrado la unidad de los países son las grandes crisis. Lo que logró la Unión de Europa fue la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, durante siglos, pasaron matándose, combatiendo entre ellos. Lo que lograron los pactos de la Moncloa en España fue la dictadura sangrienta de 40 años de Franco. Lo que logró algo de consenso en Chile fue la dictadura de 17 años de Pinochet. Hoy se nos desangra el país, se nos mueren nuestros niños, nuestra familia. Tenemos estado fallido. Es una crisis que nos llama a la unidad. Pero unidad con lógica, pues. ¿Quién está encabezando las encuestas? De lejos. Nadie duda eso. Luisa. Únanse todos, denle el apoyo a Luisa. Ganamos una sola vuelta. El 20 de agosto se va a su casa, Lasso y su gobierno. Hacemos un gobierno de coalición nacional y el 2025 ya cada uno puede participar con su propia ideología, su propio discurso, sus propias condiciones. Por supuesto que hay que unirse, pero unirse en función de la lógica, en función de la justicia, en función del proyecto político que lidera todas las encuestas, no en función de particulares intereses. Internación total, eso no ocurría en nuestro país. Eso ocurría con todo respeto en Colombia de Pablo Escobar en los 80, cuando mataron a Galán, en México cuando estaba tomado por el narcotráfico en los 90, cuando mataron a Colosio. En nuestra patria no ha sucedido. A don Calderón, en el retorno a la democracia, a don Calderón Muñoz, fue asesinado, pero después de la primera vuelta, cuando ya no era candidato. ¿A quién asesinó un candidato presidencial? Sea de mi agrado o no sea de mi agrado, ustedes saben lo que pensaba Villavicencio. Pero han asesinado un candidato presidencial. Además, es la continuación de una serie de asesinatos políticos. Hace 2 semanas asesinaron al alcalde de Manta, han asesinado a concejal, han intentado asesinar a otros alcaldes, destrozaron el país. En el caso concreto del asesinato de Villavicencio, Luisa, ecuatoriana, no me queda la menor duda, abran los ojos, están encubriendo algo muy grave, no me queda la menor duda que es un complot y está involucrada la policía. No es posible, yo conozco de esto, he tenido seguridad, ¿no? No es posible que embarquen a una persona en un carro donde no está el chofer. La persona, el VIP, very important person, la protegida, se embarca al último, tal vez penúltimo. Al último se embarca el que lo acompaña y se embarca de copiloto y siempre la persona protegida atrás del copiloto. Aquí lo embarcan solito y sin chofer. Quiere decir que estaba preparado el asesinato y lo sabían. Lo sabía la seguridad, lo sabía la policía. No solo eso. Ahora se conoce, hay declaraciones del guardaespaldas de Villavicencio que había llegado con el carro blindado, pero se equivocó de puerta y estaba en la parte de atrás y dijo, ya voy a la puerta de adelante, y llega 2 minutos después del atentado. Si saben que el carro blindado está ahí, ¿por qué no esperaron 2 minutos? Pero para mí es más claro que el agua. Esto es un complot y necesariamente con vinculaciones de la policía. No puede ocurrir de otra forma. Por último, no se encuentra el celular de Villavicencio. ¿Qué están ocultando? Mira a Carrillo, que sale nervioso durante el evento y sale por la parte de atrás y él sí en carro blindado. Esto es como los detectives. ¿A quién beneficia el asesinato? Villavicencio estaba de 4º o 5º puesto, ¿no? Muerto era más valioso que vivo para proteger los intereses de cierta gente. María Paula Romo, su brazo derecho Carrillo, y el brazo derecho de Carrillo, que es el general Salinas, comandante de la policía. Y ahí tendrá la respuesta. Pero de Villavicencio es un complot, pero un complot evidente. Economista, sin embargo, ¿cómo toma usted esas acusaciones de que responsabilizan a su movimiento político? Hay ciertos actores políticos que dicen que es la Revolución Ciudadana la que estaría detrás del asesinato de Villavicencio. Debemos estar curados de espanto, puede ser la canallada, la maldad humana. O sea, sus odios son suficiente prueba. Ya basta de eso, eso debería ser rechazado en primer lugar por el periodismo. ¿Qué prueba han presentado, Luisa? Que era nuestro adversario, nuestro enemigo político. ¿Qué otra prueba? ¿Cuántos enemigos políticos tenemos? Por el contrario, ¿cuánto nos dijo, y todo lo que nos dio durante 10 años de gobierno, un gobierno con mucho apoyo popular, con mucho poder, y jamás le pasó nada? Y le pasa en el gobierno de Lasso, el gobierno de la libertad. La cosa está muy clara, Luis, es un complot para perjudicarnos, para lograr una segunda vuelta. Entre otras cosas, fíjese, inmediatamente después del asesinato, ya tenían videos editados, que yo había dicho mi venganza personal será contundente, sacar de contexto mis palabras, para acusarnos a nosotros. Esto es un complot. Vean a quién beneficia. Es obvio que no nos beneficia a nosotros. Nos perjudica. Incluso si no hubiera sido un asesinato.
Se muere un accidente de tránsito, un adversario político y por simpatía se apoya al movimiento del fallecido y se está en contra del enemigo, ¿verdad? Entonces es absurdo. Hay que ver a quién beneficiaba el asesinato. Es un complot evidente y la muerte de Villavicencio beneficiaba, lo digo con todas las palabras, a María Paula Romo, porque ya sabía que no iba a ganar con Villavicencio, a Carrillo, mano derecha de María Paula Romo, que sí salió por la parte de atrás en carro blindado, y a Salinas, brazo derecho de Carrillo, que maneja la policía, y sin la complicidad de la policía no hubiesen podido asesinar de esa forma tan ingenua, tan absurda a Villavicencio. Economista, sin embargo, el presidente Lasso, al referirse a este asesinato, ha dicho que se trató de un crimen político que buscaba atentar contra la democracia. ¿Hasta qué punto encaja esa percepción o esa lectura o definición del presidente Lasso en lo que usted ha llamado Estado fallido? ¿En qué momento o a partir de cuándo el Ecuador deja de ser un Estado soberano para convertirse en un Estado fallido y por responsabilidad de quién o quiénes? Mire, hay un micrófono abierto, alguien está hablando. Si alguien está también participando de esto, cierre el micrófono, por favor, porque escuché, ¿ya? Pero mire, yo coincido en esto con Lasso. Esto es un complot político, lo estoy diciendo. Es un complot, esto no puede ser obra solamente de la mafia, del narcotráfico. No se cumplió ningún protocolo de seguridad. No había chofer, eso es elemental. El carro blindado llegó 2 minutos después. Se ha perdido el celular de Villavicencio. El Carrillo sale por la puerta de atrás y en carro blindado. Es obvio que es un complot político para tratar de perjudicarnos. Sabían que íbamos a ganar una sola vuelta, solamente con un evento así de esta naturaleza podían impedirlo, ¿no? Y mataron a un hombre para tratar por objetivos políticos. ¿Quiénes son los beneficiarios de esto? María Paula Romo, su brazo derecho Carrillo, y el brazo derecho de Carrillo Salinas, comandante de la policía. Sin la complicidad de la policía esto no hubiese podido ocurrir. ¿Por qué hablamos de Estado fallido? Luis, ayer se decía, inducía la respuesta a los moderadores, ¿no? Y hace 30 años Ecuador es paso de la droga. Sí, siempre ha existido crimen organizado, en Ecuador, en Europa, en Estados Unidos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que nunca ha pasado. Es que ha infiltrado al Estado. Evidentemente el narcotráfico ha infiltrado el gobierno, la policía y las Fuerzas Armadas. Y eso ya nos define como un Estado fallido. Economista, ¿podrá en esta oportunidad brillar la justicia? Porque lamentablemente, y lo hemos visto, existe mucha impunidad. Hay muchos casos que terminan prescribiendo y la gente tiene la sensación de que la justicia no brilla para todos. No brilla para nadie. Persiguen inocentes, ya se derrumbó el caso de Brecht. Con eso destituyeron al vicepresidente, lo metieron 5 años, 4 meses preso, a un hombre honesto, Oreglas. Ya está anulado el caso de Brecht en Brasil. En función de esas pruebas de Brasil se fundamentó la acusación a Jorge. Imaginen por un instante si Jorge hubiese continuado en la vicepresidencia. La historia del país sería diferente. Pero no ha brillado para nadie la justicia. La utilizan como instrumento de persecución. Debemos recuperar ese país donde sí brillaba la justicia. Y nuestro compromiso es hacer una comisión internacional para que se aclare el asesinato de Fernando Villavicencio. Porque es obvio, además de que somos devotos de la justicia, devotos de la transparencia, devotos de la verdad, a los que más nos conviene que se aclare es a nosotros. Agotaremos todos los recursos. Y claro que sí, el expresidente Rafael Correa ha hecho un llamado sesudo, como tiene que ser, con ética, con responsabilidad, con principios morales para con el Ecuador. Así debe de ser el discurso de todos los ecuatorianos. Yo creo que ganamos en una sola vuelta. Carrillo aflojó la verdad. El nefasto Carrillo, exministro de Lasso, afirma que el día del asesinato a Fernando Villavicencio, los sicarios estaban en el interior del mitin político. ¿Cómo podía saberlo eso, Carrillo? Es la pregunta que nos hacemos. Vamos a ver. Ese día en el Coliseo, Fernando Villavicencio decidió salir, bajar de la tarima por el lado izquierdo y caminar con su escolta, que hacía la seguridad inmediata. ¿Quiénes les protegían? Ellos eran más que seguridad amigos de Fernando Villavicencio y le acompañaron hasta el último, pero la gente le encerraba en ese lugar. Yo salí por el costado derecho de la tarima y 2 compañeros policías en servicio pasivo me frenaron para conversar. Y luego
observamos una puerta y eso no estaba decidido. Ese momento, por las circunstancias, sucedieron. Cuando ya empezó la balacera al exterior, uno de ellos me tomó de la mano y me evacuó hacia la parte posterior. Yo no tengo carro blindado, nunca hemos tenido carro blindado, ni cuando fui ministro, ni cuando fui comandante general, porque en el Ecuador no existe, porque la hipocresía en este país siempre hace que estemos reclamando, pero cuando suceden todos nos ponemos a lamentar. No existe en el país. Los protocolos de seguridad ese día indiscutiblemente que fallaron, indiscutible, pero no fue la seguridad inmediata, es el resto de protocolos que debían haberse hecho. El equipamiento para la misma policía, les entregaron 3 y hasta Fernando tenía 5 elementos con los que tenía que hacer avanzada, con los que tenía que hacer seguridad inmediata. Uno de ellos debía llevar una colcha antibalas que no le entregaron, equipamiento disuasivo como fusiles. Hicieron las coordinaciones necesarias, pero lo que falló son los otros círculos. No hubo policía velada con agentes de inteligencia que puedan observar lo que estaba pasando. Cuando revisamos los videos nosotros del meeting, los sicarios estaban al interior a 2 metros de cada uno de nosotros. Luego encontraron explosivos, granadas. Eso pudo haber sido una desgracia muchísimo mayor. Y claro, lo justifica diciendo que cuando vio los videos se asombró de ver que los sicarios estaban a 2 metros de ellos. Es increíble. Pero bueno, y en todo caso, ¿dónde estaba la seguridad de Fernando? ¿Dónde estaba la seguridad de un hombre que vino luchando? Porque hay que reconocerlo. Fernando venía luchando, con odio, sin odio, hacia el correísmo. Él venía luchando. Venía luchando a lo mejor por llegar a la presidencia, en fin, hay tantos motivos, ¿no? Pero es un ser humano. Y de todo caso, aquellos que están dudando, a Fernando Villavicencio le cegaron la vida. ¿Quién fue? No lo sabemos. Hoy los periodistas tienen que salir del país porque temen por su vida. Rafael Correa, vamos a mirar. Irme retrocediendo un poco en el tiempo, lamentable este asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Usted escribe un tuit donde manifiesta que Ecuador se ha convertido en un estado fallido. ¿Por qué, expresidente? Mire, crimen organizado tal vez existe en mi gobierno, existe en Europa donde se manda la droga, existe en Estados Unidos. ¿Cuál es la gran diferencia? Sin lugar a dudas, que se ha infiltrado en el Estado, ha tomado parte del Estado, las cárceles las controlan las mafias. Hay altos funcionarios del Estado vinculados con la narcopolítica. No sé si usted está familiarizado con el caso de León de Troya, un escándalo por el cual se va al lazo, dicho sea de paso, de narcopolítica. El propio embajador de Estados Unidos, metiche, pero tenía razón, ¿no?, denunció narcos generales, tanto en la policía contra las Fuerzas Armadas. Eso es lo que justifica que por el Putumayo pueda salir hasta un portaaviones lleno de drogas y no pasa nada. Y que se les permita pues a los capos de la droga hacer lo que le dé la gana en las cárceles, e incluso, después hablamos, si usted quiere, del asesinato de Villavicencio, que no puede ser incompetencia, eso es un complot. Entonces, ¿cuál es el problema? Por primera vez en historia, el crimen organizado ha infiltrado el Estado, y eso significa un Estado fallido. Usted añade en ese tuit, dice, los que pretenden sembrar aún más odio con esta nueva tragedia, ojalá entiendan que aquello tan solo nos sigue destruyendo. ¿Qué quiso decir con ese mensaje, expresidente Correa? Y llamó la atención algo en la prensa y están desactivados los comentarios. ¿Usted desactivó los comentarios de ese tuit? De ese tuit, no del resto. Yo nunca desactivo comentarios, pero en minutos, horas después del asesinato, y nos estaban culpando, entonces sabíamos lo que se iba a decir. Pero en todo caso, minutos después del asesinato, ya había videos editados. Cuando yo hablo, por ejemplo, de un spot publicitario, mi venganza personal será contundente. Viene Luisa, nuestra candidata presidencial. Nuestra venganza personal será el derecho de tus hijos a la Escuela de las Flores, que son unos versos del poeta nicaragüense Tomás Borges. Entonces ya tenían preparado todo para hacer creer que yo lo había amenazado y decir Correa asesino, hashtags. Entonces todo fue un complot, todo fue preparado, y eso es lo que les decía. El odio nos va a seguir destruyendo. Busquemos la verdad, ¿no? Y la verdad está en otro lado. Es claro, un complot político, pero como en cualquier crimen hay que empezar reflexionando a quién beneficiaba el crimen. No a los que íbamos primero, sino a los que iban cuarto o quinto, como Villavicencio. Ya no le servía vivo, le servía más muerto que vivo, para obligar una segunda vuelta desesperada a ver si gana la derecha.
Expresidente, han hecho un pacto de no agresión los candidatos presidenciales, entre ellos después del lamentable asesinato de Fernando Villavicencio. Esto me imagino para mandar un mensaje de unidad al país, pero muchos analistas también estaban diciendo, ¿no cree usted, expresidente, que el pacto de no agresión llegó demasiado tarde? Fue una campaña tal vez llena de señalamientos que terminó en un Ecuador también muy dividida en este momento. Mire, eso no resiste menor análisis, con todo respeto. Toda campaña política polariza, se critican, pero ahí no está el problema. La calentura no está en la sábana. Han sembrado odio verdaderamente de hace 6 años. Lo dijeron textualmente. No importa que se destruya la economía, pero hay que eliminar a Correa políticamente. Nos levantaron falsos casos, nos han perseguido, ya se le derrumbó el caso de Odebrecht. Acaban de declarar nula todas las pruebas de Odebrecht, pruebas en las que se basaron para condenar a Jorge Glass, vicepresidente de la República. Le robaron la vicepresidencia, lo metieron 5 años, 4 meses preso, y acaban de anular todas las pruebas, empezando por el testimonio del corrupto confeso Conceição Santos del caso de Odebrecht. Eso es sembrar odio. Eso es sembrar odio. En lugar de asumir responsabilidades para, como se le ha escapado de las manos todo el control del Estado, decir que nosotros hemos pactado con las mafias. Si nosotros pactamos con las mafias, Ecuador debió ser el principal proveedor de droga en Europa. Nunca lo fue. Ahora sí lo es. Han perdido totalmente el control del Estado y ha infiltrado el crimen organizado del Estado. Eso es sembrar odio. No un debate político, por favor. La calentura no está en la sábana. ¿Por qué habló usted ahorita, expresidente, de un complot? Pero es que más que evidente, y mucho viene de ustedes. Usted ha avanzado mucho más la prensa colombiana que la prensa ecuatoriana. Me parece que fue en Caracol la entrevista al guardaespaldas de Fernando Villavicencio, que era un acérrimo opositor nuestro, pero durante 10 años nos dijo de todo, nos insultó y nunca le pasó nada a su integridad personal. No, ahora, en el gobierno de la libertad, del pluralismo, lo asesinan. Ahora son que los periodistas tienen que salir con chaleco antibalas. En el debate de ayer había un candidato con chaleco antibalas. Hoy los periodistas tienen que salir del país porque temen por sus vidas. Entonces, ustedes lo dijeron, creo que fue en Caracol, que entrevistaron al guardaespaldas de Villavicencio, que decía, yo llevé el carro blindado, lo dejé en el aeropuerto de Guayaquil y llevé el carro blindado a Quito. Me equivoqué de puerta, era un coliseo donde tenía el acto, y fue a la puerta trasera y dije, ya llego, se comunicó. Y pese a eso lo sacan un carro no blindado y llega 2 minutos el carro blindado. O sea, le pusieron una trampa, rompen todos los protocolos de seguridad. Por favor, vean los videos. Los que entendemos de esto sabemos que rompen todos los protocolos. Por ejemplo, el chofer siempre debe estar en el carro cuando se sube la persona VIP, la persona asegurada. No había chofer. Lo metieron en la jaula para que lo acribillen. Además, se protegió el flanco débil, que es el flanco que da a la calle. Usted verá que siempre en los protocolos de seguridad un guardaespaldas va a revisar el tráfico que viene, porque se puede atacar por ese lado. No lo hacen. Se pierde el celular de Villavicencio. No lo encuentran. Claramente es un complot donde está implicada la policía. Es imposible que no esté implicada la policía. El comandante de policía, Salinas, es mano derecha de Carrillo, el cabeza de lista el movimiento Construye María Paula Romo, y Carrillo es mano derecha de Romo. Carrillo estuvo con Fernando Villavicencio en ese evento, se lo ve nervioso. Él sí sale por la parte de atrás en carro blindado, y a Villavicencio lo sacan en un carro que no es el suyo, sin blindar, sin conductor, y lo ponen en manos de los sicarios. Más claro para mí no puede estar. Solamente que no haya conductor y es prueba suficiente de que es un complot. Pero incluso el carro blindado ya sabían que llegaba y lo metieron rapidito en una camioneta para que lo acribillen. Expresidente Correa, ¿cómo era su relación con Fernando Villavicencio? Durísima. Se lo enjuició 2 veces y le ganamos los juicios y tuvo que huir, ¿no? Lo único que deseo es consolación para su familia, pero todo lo que tenía que decir lo dije en vida. Lastimosamente no tengo nada que agregar, pero tampoco nada que quitar. Yo no soy ningún hipócrita. Jamás voy a estar contento con la muerte de un ser humano y con un asesinato brutal, que además enluta toda la República. Ya van 8 o 9 atentados contra personajes políticos, 3 o 4 mortales. Jamás vamos a permitir aquello, lo vamos a rechazar con toda nuestra fuerza. Pero por eso tampoco vamos a cambiar las opiniones que teníamos las personas. Expresidente, lo voy a invitar a escuchar esta entrevista que entregó Verónica Zarauz, la esposa de Fernando Villavicencio, en Mañanas Blue de Blue Radio. Lo voy a invitar a escuchar este extracto de la entrevista. De todos esos enemigos, ¿quiénes sienten ustedes que están detrás del asesinato de Fernando Villavicencio? Yo lo voy a decir de forma muy clara. El correísmo tiene vínculos con las bandas delictivas de este país. Bandas que se han tomado provincias enteras. Bandas narcodelictivas. No solo Fernando declaró la guerra a políticos corruptos de este país, también tuvo problemas con Piedad Córdoba en Colombia.
Ella también amenazó a mi esposo que lo iba a desaparecer. Pero bueno, ya se verán en las investigaciones cómo van dándose las cosas, porque mi esposo está muerto y los culpables tienen que aparecer, los autores intelectuales, porque los autores físicos, materiales, uno está muerto. Ayer hubo flagrancia, audiencia de flagrancia contra 6 ciudadanos extranjeros. Expresidente, ¿qué opinión le merece estas declaraciones? ¿Qué opinión va a tener? Pues ¿dónde están las pruebas? Habla desde el odio. Esta señora con Villavicencio nos insultó durante 10 años. Nunca les pasó absolutamente nada. Ahora que les pasa, ¿no? Es culpa nuestra. En todo caso, no sé si usted conozca que hace 5 o 6 años la señora está separada de Villavicencio. Estaba separada de un gravísimo conflicto con la familia. La familia de Villavicencio, la hermana, la madre, la han denunciado como oportunista. E incluso la familia de Villavicencio, la hermana, la madre, dicen que fue un complot del gobierno. Esta señora, como está haciendo política, ir a apoyar a Otto Sonnenholmer, se reunió con Otto Sonnenholmer en un hotel, el candidato de Lasso, entonces lanza esa acusación sin ningún fundamento. Pero la familia de Villavicencio, hermana, madre, dicen que fue un complot del gobierno. Revise las declaraciones y pase también esas declaraciones. Temen por la vida, temen por la vida de sus hijos, de sus hermanos, de sus tíos, de sus primos, de sus familiares. Temen y temen por la vida. Y diría yo, tememos por nuestra vida, porque es grave. En el país hay tanta malicia, tanta maldad, que ya no sabemos qué hacer. El Ecuador está lleno de maldad. Ojalá volvamos a ser el país de paz algún día. Procede a amedrentar, a extorsionar y a dar órdenes para asesinatos a los ecuatorianos que el día de hoy se encuentran de manera insegura. Muy bien, continuamos con las siguientes inquietudes de los sobres que nos quedan. Quedan 3 preguntas y se lo vamos a plantear a la candidata Luisa González. A continuación, seguimos en el eje de seguridad. Y la pregunta para la cual tendrá 60 segundos también, candidata González, es la siguiente. El Ecuador es ruta del narcotráfico internacional desde hace más de 30 años. El Estado se ha desentendido de los territorios que conforman esas rutas y sus poblaciones carecen de educación y servicios básicos. ¿Qué medidas urgentes propone su candidatura para alcanzar una visión integral de la situación y proyectar una estrategia de seguridad que incluya a la población y no la margine aún más? Tiempo. Queridas familias ecuatorianas, habíamos convertido a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica. Lasso y sus candidatos nos sumieron en la delincuencia, permitiendo que el narcotráfico y las bandas delictivas se tomen el Estado. Nos llenaron de terror y nos llenaron... Permítame continuar. Está corriendo el tiempo, por favor. Pero paren el tiempo. Está detenido el tiempo. Detengan el tiempo, por favor. Está detenido en 40 el tiempo. estaba el tiempo, por favor. Pongámoslo en 40 nuevamente, no hay problema. Estoy respondiendo. En justa razón, pongámoslo en 40. Regresemos el cronómetro y pongámoslo en 40, perfectamente. Y vamos a interrumpir cuando los candidatos, cada uno de ustedes, no elaboren la respuesta relacionada a la pregunta que estamos planteando. Este procedimiento, este reglamento, establecido por el Comité Nacional de Debates, aprobado por el Consejo Nacional Electoral, nosotros le estamos dando aplicación como moderadores. Reglamento que ha sido socializado con cada una de las candidaturas. Tiene 40 segundos para continuar con su respuesta. Candidata González, corre tiempo. Este gobierno nos sumió en la delincuencia, en el dolor, en la muerte y en la desesperación. Déjeme, pero pare el tiempo otra vez. Está detenido el tiempo porque su respuesta no corresponde. No. Avanzó. Estoy elaborando mi respuesta. Le pido que por favor respeten mi idea, mi respuesta, que es lo que quiere oír el pueblo ecuatoriano, y no me interrumpan. Siempre y cuando, además candidata, que me paren en el tiempo que es, porque me están robando tiempo que yo tengo que informarle al pueblo ecuatoriano. Está detenido el tiempo, candidata. Siempre y no cuando se detuvo, sus me lo cortaron antes. Se constriñan a la pregunta me lo cortaron elaborada. Antes. Tiene 32 segundos, candidata. Adelante. Corre tiempo.
Así es como le han cortado el derecho a los ecuatorianos, que lo vamos a devolver con fe y con esperanza. Aquí hay que fortalecer a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas, sistemas de inteligencia y que vuelva la coordinación internacional, la Conbifron, que los gabinetes binacionales. Ya he hablado con los embajadores de la Unión Europea, con el presidente de Colombia y vamos a rescatar la seguridad para ustedes, familias ecuatorianas. Tiempo, candidata. Escoja un sobre a ver qué otro candidato le realiza la pregunta a su intervención. Bolívar Armijos tiene 15 segundos para hacerle el planteamiento, repregunta o contrarréplica. Corre tiempo. Me repite la pregunta, por favor, porque ustedes interrumpen a cada rato y no dejan de contestar. Por favor, repítame la pregunta. Interrumpimos porque le damos respeto al reglamento. Candidato Armijos. Cortamos porque nos corresponde como moderadores, candidato Armijos, hacer respetar. No es como nosotros queremos ni como a nosotros se nos ocurre, candidato Armijos. Es hacer respetar como moderadores el reglamento que ha sido elaborado por el Comité de Debates, aprobado por el Consejo Nacional Electoral y socializado como usted tiene la información en sus manos. Se la vamos a repetir. Sus 15 segundos para la repregunta, sí. El Ecuador es su ruta al narcotráfico internacional desde hace más de 30 años. El Estado se ha desentendido de los territorios que conforman esas rutas y sus poblaciones. Carecen de educación y servicios básicos. ¿Qué medidas propone su candidatura para alcanzar una visión integral de la situación y proyectar una estrategia de seguridad que incluya a la población y no la margine aún más? Respecto a la respuesta de la candidata González, ¿cuál es su intervención en 15 segundos? Corre tiempo. Atendiendo en seguridad y también en obra social, en educación, en proyectos a las comunidades marginales, las comunidades fronterizas, como Esmeraldas, como San Lorenzo. Si no hay inversión social, si no hay trabajo, si no hay educación, por eso tanta inseguridad en todo el pueblo ecuatoriano. Bien, candidato, parece que no ha tenido claro el procedimiento. Estos 15 segundos le correspondían hacer una réplica a la intervención de la exposición de la candidata González. Candidata González, sus 45 segundos para responder a la inquietud del candidato Armijos. Corre tiempo. Queridas familias ecuatorianas, aquí no estamos para improvisación, aquí estamos para trabajo comprobado. Ya lo hicimos una vez, vamos a volverles a dar a ustedes la seguridad en las calles, que ya no nos maten, con mano dura contra la delincuencia. Ese niño que lloraba junto al cadáver de su madre en Manta debe rompernos el corazón y nunca olvidárselo. Vamos a hacer justicia, vamos a ir con mano dura, vamos a retomar el control del país y vamos a hacer esa nueva penitenciaría del litoral con seguridad y sacarla del centro urbano donde está en Guayaquil. Vamos a construir esa patria de esperanza para ustedes, para todos. Candidata González, por favor, tome otro sobre para ver quién le efectúa una repregunta sobre su intervención entre los candidatos presentes. Otto Sonnenholzner tiene 15 segundos para el planteamiento sobre su intervención que acaba de mencionar. Tiempo. Luis habló de inteligencia, la misma inteligencia que perseguía a políticos como Fernando Villavicencio nuevamente. Luisa habló también del tema de control de cárceles, dejándoles las comunicaciones abiertas hasta con internet a los delincuentes. Gracias, candidato Sonnenholzner. 45 segundos, candidata González, para responder. Corre tiempo. Queridos ecuatorianos, sé que ustedes han escuchado esto con el mismo asombro que yo. ¿Saben cuándo empezó esto? Cuando el señor Sonnenholzner le quitó $3.000 millones a la seguridad del Estado. Ahí empezó las muertes, la tristeza, el dolor de salir a las calles sin seguridad. Eso lo vamos a devolver. Ustedes saben que sabemos trabajar por ustedes. Vamos a volver a hacer de Ecuador un país de paz, de tranquilidad, de poder salir a las calles con nuestros hijos, con nuestras familias. Vamos a devolver el presupuesto a nuestra fuerza pública. Candidato Otto Sonnenholzner, ahora es su turno de responder en un minuto la segunda pregunta correspondiente al primer eje temático. ¿Desea que se la... Ecuador, esto cada vez está más podrido. De verdad que ya no sabemos qué es lo que está pasando, pero es grave. Se destapa nuevo caso de corrupción en el gobierno de Lasso.
Y en redes sociales se filtró un video completo que evidencia la corrupción de funcionarios de gobierno con altos directivos del consorcio Hispana Latina por $1 millón. ¡Wow! $1 millón. Pero vamos a ver, porque el gobierno lo confirma a través de un comunicado. Miremos primero. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Todo bien, avanzando. Bueno, medio preocupado viendo cómo va avanzando. Sí, bueno. A ver, saca el concurso. Y revisamos el Y vamos a lo que revisar. quiere decir, si nuevo concurso no es necesario que cabeza. Algunos sí bobitos. Me han dicho que tengo que venir a darle ese. Ya, para los rehaceres. O sea, ya. Como mercado asegurador. Pero no como mercado asegurador, sino nuestro. Para los seguros que es un peligro. Lo explicabas. La movilización, ¿sabes cuándo es? Sí. Entonces ¿qué es lo que yo quiero? Que me pidan una extensión. No, eso es que ese es el objetivo. Que se caiga el proceso. Sí. Está triangulado, ¿eh? Ya, sí. Sí, porque al final el asegurador de Petro. Estamos alrededor de 2 minutos. Más o menos eso. Pero De todo. todos los involucrados, pero cuando yo en el pasado, como asesor, gerente de Petro, por lo que Todo. ¿Cuánto? Si tú dices ese es el total, 4. ¿Cuánto es lo que le destinarías a esta gestión que además sería, como te digo, de 6 en adelante? A ver, son 2 por año. Y aquí vemos, Presidencia del Ecuador confirma que video de cohecho con el consorcio Hispana Latina por $1 millón es cierto. Negociaban las pólizas de seguro que lleva adelante Petroecuador. Están el funcionario Alejandro Egas, que pertenecía al Ministerio de Gobierno de Henry Cucalón, que ya ha sido despedido. Nada dicen del director de COEP, David Aus, que aparece en el video. Aquí vamos a presentarles el boletín informativo del Ministerio de Gobierno que confirma veracidad del ilícito. Según dicen, ha sido puesto a órdenes de la Fiscalía del Ecuador, a pesar que el presunto cohecho se habría cometido el 2 de agosto de 2023. Nuevamente aparece la empresa en COEP con su representante que aparece en el video. ¿Hasta cuándo tanta corrupción, ecuatorianos? ¿Hasta cuándo seguimos aguantando tanta desgracia en el país? Quedan solamente ya 7 días, no cuento 8, solo 7 días. 7 días en los que hay que tomar decisiones frente a esto. Y aquí les voy a dar lectura al documento del que estamos hablando, que no es otra cosa sino el cohecho que ya el gobierno ha dicho basta. Miren ustedes pueden ver. Acciones inmediatas ante denuncia pública de posibles irregularidades en el proceso de contratación. Ante la noticia publicada el fin de semana en la que se dan a conocer audios de una conversación en el que participarían funcionarios públicos en torno a un proceso de contratación relativo a pólizas de seguro que lleva adelante la empresa pública Petroecuador, el gobierno nacional informa que tomó acciones inmediatas. Luego de conocer la nota periodística publicada el 12 de agosto, al día siguiente fue removido de su cargo el funcionario del Ministerio de Gobierno involucrados en los audios. No tolero ninguna conducta impropia en el servicio público, dijo el ministro Henry Cucalón. Las otras personas mencionadas no trabajan en el sector público. Además,
Este lunes 14 de agosto, el Ministerio puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado la noticia de este hecho para que realice la investigación correspondiente. El Ejecutivo brindará su colaboración en todo el proceso. La empresa pública Petroecuador inició el 31 de julio de 2023 el proceso de contratación relativo a las pólizas de seguro, todo riesgo petrolero, responsabilidad civil marítima y responsabilidad civil no marítima. Actualmente se efectúa cumpliendo con la normativa legal vigente. Estas acciones se debieron de tomar, pues, el 2, el 3. No teníamos que mirar un video para que recién se acuerden que están cometiendo irregularidades e ilícitos. Ya basta, Ecuador. ¿Hasta cuándo la corrupción? Uno de esos criterios bien centrados es precisamente el de Marcela Holguín. Ella dice que realmente Luisa González es una mujer que tiene muchísimo que dar para el país. Y alguien le preguntó cómo una madre soltera puede manejar el Ecuador. Y ella dijo, si cree que una madre soltera como Luisa González puede arreglar lo que los hombres ineptos han dejado. Esta fue su respuesta. Increíble. Vamos a ver. Por supuesto que sí, no solamente por la capacidad que tenemos nosotras las mujeres, de sintonizar mucho más profundamente con el ser humano, por nuestra capacidad de ser madres, amigas y demás. Luisa lo puede hacer, pero no solamente por la capacidad intrínseca que tiene una mujer, sino también por la preparación. Recordemos que Luisa estuvo durante los 10 años de la Revolución Ciudadana junto a nuestro expresidente Rafael Correa. Ella sabe cómo hacerlo y esa es la diferencia. No solamente sensibilidad, inteligencia, carisma, preocupación por el prójimo, es también preparación, que es importantísimo. Sabemos cómo hacerlo y estamos seguros que podemos sacar al país adelante con Luisa. Esa es la opción que tenemos los ecuatorianos para no improvisar una vez más luego de tener 2 gobiernos nefastos. Con la Revolución Ciudadana estuvimos mejor. Opositores de diferentes ideologías y tiendas políticas lo reconocen y dicen no podemos dejar de decir y reconocer que con la época de Rafael Correa estábamos mejor. Evidentemente no estamos en este momento tan álgido que estamos atravesando para improvisar. La mejor opción y la única opción es Luisa presidenta, porque vamos a retomar ese resurgir de la patria y la senda de desarrollo por la que estábamos andando. Solamente para ponerte un ejemplo, en la época de la Revolución Ciudadana, Ecuador estaba entre los 2 países más seguros de la región. Ahora estamos al final. Somos uno de los peores países en términos de seguridad y lo vivimos y lo sentimos todos los días. Esto no puede continuar porque la situación realmente es insostenible para todos los ecuatorianos. Así que a darle con mucha fuerza, a ponerle la esperanza y a resurgir la patria de las manos de Luisa, con todo lo que esto significa, dignidad, trabajo, educación, empleo, salud. Lo que sabemos hacer lo vamos a poner nuevamente al servicio de todo el Ecuador. Pero lo que más me llamó la atención de Luisa González es que paró a esa gente odiadora, porque los que estaban dirigiendo el debate más parecían que estaban en oposición a Luisa. Todo le cortaban. Hay que ser sinvergüenza. Ya basta, Ecuador. Miren lo que dice Patricio Carrillo. Los sicarios estaban en el mitin de Fernando Villavicencio. Patricio Carrillo, quien estuvo con Fernando Villavicencio minutos antes del asesinato, asegura que la inteligencia policial falló ese día. Vamos a ver. Ese día en el Coliseo,
Fernando Villavicencio decidió salir, bajar de la tarima por el lado izquierdo y caminar con su escolta, que hacía la seguridad inmediata. ¿Quiénes les protegían? Ellos eran más que seguridad amigos de Fernando Villavicencio y le acompañaron hasta el último, pero la gente le encerraba en ese lugar. Yo salí por el costado derecho de la tarima y dos compañeros policías en servicio pasivo me frenaron para conversar. Y luego observamos una puerta ahí, eso no estaba decidido. Ese momento, por las circunstancias, sucedieron. Cuando ya empezó la balacera al exterior, uno de ellos me tomó de la mano y me evacuó hacia la parte posterior. Yo no tengo carro blindado, nunca hemos tenido carro blindado, ni cuando fui ministro, ni cuando fui comandante general, porque en el Ecuador no existe, porque la hipocresía en este país siempre hace que estemos reclamando, pero cuando suceden todos nos ponemos a lamentar. No existe en el país. Los protocolos de seguridad ese día indiscutiblemente que fallaron, indiscutible, pero no fue la seguridad inmediata, es el resto de protocolos que debían haberse hecho. El equipamiento para la misma policía, les entregaron 3 y hasta Fernando tenía 5 elementos con los que tenía que hacer avanzada, con los que tenía que hacer seguridad inmediata. Uno de ellos debía llevar una colcha antibalas que no le entregaron, equipamiento disuasivo como fusiles. Hicieron las coordinaciones necesarias, pero lo que falló son los otros círculos. No hubo policía velada con agentes de inteligencia que puedan observar lo que estaba pasando. Cuando revisamos los videos nosotros del meeting, los sicarios estaban al interior a 2 metros de cada uno de nosotros. Luego encontraron explosivos, granadas. Eso pudo haber sido una desgracia muchísimo mayor. Patricio Carrillo, candidato a la Asamblea por el Movimiento Construye, dio sus detalles de lo que había ocurrido el día del asesinato de Fernando Villavicencio en el mitin político en el que se encontraban los candidatos del movimiento. Cuando revisamos los videos del mitin, los sicarios estaban al interior, a 2 metros de cada uno de nosotros, reveló en una entrevista con Teleamazonas el lunes 14 de agosto. Cuando revisamos los videos nosotros del meeting, los sicarios estaban al interior a 2 metros de cada uno de nosotros. Luego encontraron explosivos, granadas. Eso pudo haber sido una desgracia muchísimo mayor. Por otra parte, la esposa de Fernando Villavicencio culpa al gobierno nacional. Dice que esto tiene que aclararse. En fin, miremos momentáneamente. Muchas preguntas que están en el aire, porque ellos tienen que explicarnos y explicarme a mí por qué mi esposo salió con la seguridad de él y fue metido en una camioneta que no tenía resguardo, que no tenía chofer para en el momento de los impactos salir huyendo del lugar. Alguien tiene que responder por esas cosas. Su guardia no actuó como debía actuar. Yo no quiero pensar que hubo infiltración, que vendieron a mi marido, que lo entregaron para que lo asesinen a sangre fría. Yo no quiero pensar todavía esas cosas. Necesito que el Estado me dé respuestas y necesito respuestas claras y concretas. Mi esposo se movilizaba en un auto blindado y el auto no estaba esperándole a la salida. Todo no encaja. ¿Realmente qué está pasando? ¿Dónde está la seguridad de cada uno de los ecuatorianos? Si a Fernando Villavicencio lo desprotegen, ¿cómo estarán aquellos que a lo mejor no son ni siquiera afines? Porque por lo menos Fernando Villavicencio fue afín de este gobierno. Es duro. Y la tarea es más dura cuando aún miramos que probablemente la vida de todos nosotros está en peligro en estos momentos. Ecuador, la indefensión es a la que nos han sometido. Este país tiene que comenzar a dar pasos firmes. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos el domingo 28. Te lo pido, ecuatoriano, con el corazón. He luchado 6 años. 6 años. Ya es hora de parar. La pobreza, la inseguridad, las masacres, la falta de medicina, la falta de uniformes, la falta, o mejor dicho, no hay ya los útiles escolares. Ecuador, no te vuelvas a equivocar. Son los mismos de la derecha que están queriendo seguir en el poder. Otto, Yacu, Topic, todos ellos son una mezcla.
Aquí a nosotros nos queda solamente un camino, Luisa González. Ojalá ese camino sea el de la luz y el de la esperanza. Luisa González dice que el neoliberalismo no ha funcionado. Definitivamente, y concordamos, el neoliberalismo, fascismo, es delictivo, es fuerte lo que les estoy diciendo. Pero veamos lo que dijo la candidata por la Revolución Ciudadana. Se comprueban los vínculos del presidente Guillermo Lasso con la mafia albanesa, donde vemos que las circunstancias de inseguridad que vivimos es por la infiltración del narcotráfico y de bandas delictivas en el gobierno nacional. Así que ese es el origen de que hoy día se anticipen las elecciones y nos estamos jugando, sí, la vida, la patria, porque hemos visto que en estos 6 años las políticas neoliberales de la derecha, en la cual la mayor parte de candidatos han participado, no le han dado ningún resultado positivo a la economía nacional. Nos han hundido en todos los sectores, excepto en el de la banca, que es el único que ha crecido. En ese contexto, candidata, ¿cómo llega usted al debate con un candidato menos asesinado el día de hoy, con el que usted no podrá debatir el día de hoy, como los otros candidatos? Mire, lo más doloroso es que haya un candidato que haya sido asesinado y que hayan, sobre todo, circunstancias muy extrañas y muy oscuras en torno a la muerte del señor Fernando Villavicencio. Y qué bueno su pregunta. Primero, debería investigarse por qué al señor Villavicencio lo sacan por una puerta solo y a su candidato, el señor Carrillo, candidato a la Asamblea Nacional, lo sacan con todas las seguridades. Vemos como hay videos donde el señor Villavicencio sale caminando con los protocolos correspondientes de seguridad. Y en esta ocasión lo suben en un vehículo sin que sea blindado, sin el dispositivo de seguridad que siempre acostumbraba llevar y sin que en el vehículo haya un conductor. Muy extraño, ¿no? Cuando la vida de él estaba por ser protegida por el Estado. El carro blindado había llegado 2 minutos después. ¿Por qué lo metieron en un vehículo sin blindaje y sin ninguna persona que esté para conducir? Y además, no aparece el celular de Fernando Villavicencio. ¿Qué hay atrás de la muerte de Fernando Villavicencio? ¿A quién le beneficiaba silenciar a Fernando Villavicencio? ¿Qué denuncias tal vez iba a sacar el día de hoy? Es que hay algunas cosas que no nos explicamos del tema de Fernando Villavicencio. Hay algunos temas que aún están pendientes y todos estamos pendientes de que en el Ecuador se diga la verdad. ¿Qué fue lo que ocurrió con Fernando Villavicencio? Hoy la candidata está también estupefacta frente a lo que ocurre y cada vez ocurren cosas peores. La delincuencia ha crecido, dice, y que es lo primero que va a combatir. Y por eso nuestro compromiso de que se investigue quién es el responsable de este asesinato y se llegue hasta las últimas consecuencias con todo el peso de la ley. Como gobierno, fortalecer a la fuerza pública, devolver la seguridad a las calles de nuestra patria entera, volver a hacer de Ecuador un país seguro, con mano dura contra los delincuentes, que no quede nadie en la impunidad, que aquellos que nos extorsionan, que nos matan, que nos quitan la libertad, la vida, la felicidad de vivir tranquilos y caminar por las calles, recibirán todo el peso de la justicia, de la ley y del Estado. No quedará una persona en impunidad cuando a nosotros nos están quitando la vida. Les haremos sentir el peso de la fuerza pública, el peso de la ley, y serán responsables y condenados todo aquel que nos extorsiona, que nos mata y que quiera seguir saliendo a las calles a hacer de la violencia su modo de vida. Condenamos este hecho, nos solidarizamos y sí nos entristece porque matan la democracia, el poder decidir, elegir, y esto debe tener el rechazo de todos.
Acabo de ver un video que me deja estupefacto. Increíble análisis que hace el abogado Pedro Merchán. Todo lo que está diciendo ahí es real, así que pónganle atención, por favor. Comunidad, buenas noches. Otto Sonnenholzner, el candidato de Lasso. Están coludidos. Quieren que Otto llegue a la segunda vuelta. ¿Qué hacía Otto reuniéndose con la viuda de Villavicencio en un hotel de Quito? Viuda que tenía 6 años, de acuerdo a lo que le grita la propia madre de Villavicencio en el funeral de este. 6 años separadas de Villavicencio. Hoy se conoce que la estela de humo que quieren plantar cogiendo a este señor Fito, trasladándolo a otro lugar, y que ya hay pronunciamiento de varias personas en contra de ese traslado. Otto Sonnenholzner fue el vicepresidente de la muerte en épocas de pandemia. Fue quien, junto a Salcedo, se tomaron los hospitales para delinquir y llevarse lo que más podían. Se llevaron hasta los clavos de la cruz. Otto Sonnenholzner, junto con Moreno, destruyeron el deporte. A ti, deportista, entrenador, técnico, padre de familia que tienes un deportista, destruyeron los centros de alto rendimiento. Nunca hicieron las 1000 canchas que dijeron que iban a hacer, y hoy están más coludidos porque se inventaron el pretexto de que los candidatos deben de decirle al deporte qué es lo que van a hacer y su política de gobierno. Estos mismos que estuvieron en el gobierno con Moreno y con Otto son los que lo apoyan ahora. ¿Quieres votar por esta persona que visiblemente está apoyado por María Paula Romo? Han abierto 2 francos para ver cuál de los 2 le cabe. Votar por Otto Sonnenholzner es votar contra la memoria de todos los que murieron en pandemia y dejaron morir en las calles y en los hospitales. Otto Sonnenholzner es el vicepresidente de la muerte. Este vocablo duro, este hablar pausado, me recuerda a Yamil Maguad. Así te convencía Yamil Maguad y ya ustedes ven lo que pasó. Estamos en este momento pasando el peor momento de la vida republicana del Ecuador. Las fuerzas corruptas que han dominado 6 años el gobierno quieren impedir que el Ecuador resurja. La gasolina está subiendo, ya subió, es más. Los artículos de primera necesidad ya subieron. Y hoy toda esta telaraña de humo que la prensa corrupta, Ecoavisa, Teleamazonas, TC Televisión, están plantando en la conciencia social, hacen que te olvides de aquello. Este 20 de agosto, señores, recuperemos la patria. Otto Sonnenholzner está apoyado por la prensa corrupta, empresarios, políticos y principalmente este salió a la panacea política, cogiendo y endilgando la muerte de Villavicencio al correísmo para ganar votos de los indecisos, porque el 41% de los ecuatorianos conocemos y vamos a votar por Luisa González para que resurja la patria. Un solo voto puede tener Otto Sonnenholzner en memoria de todos los muertos que dejó morir en pandemia, junto con Moreno, junto con Pablo Duar, junto con estos miserables que hoy manejan el deporte
y quieren seguir manejando el deporte. Este 20 de agosto terminémoslos de una vez votando todos 5 para que resurja la patria, resurja el deporte, resurja la educación, la seguridad, la salud y tengamos mejores días en el Ecuador. Le dice el vicepresidente la muerte en época de pandemia, porque no puedo decir la palabra, ¿no? Sino, ahorita ya Facebook no nos monetiza, ya estamos haciendo los videos porque queremos que la gente tome conciencia, ¿no? Ya nos quitaron la monetización según porque tenemos videos duplicados, pero hay tanta cantidad de videos duplicados y no pasa nada, solo con nosotros. Así son de miserables. Pero no importa, aquí vamos a seguir y vamos a seguir con esto que nosotros queremos, que es entregarle al país noticias, información. Ya estamos montando el noticiario de la mañana, estamos montando el noticiario nacional, estamos trabajando en ello. Pero me encantó esto que dijo este abogado Pedro Merchán, Pedro Chino Merchán, el mugroso, como dice él. Pero importante cada palabra, porque en pleno momento de crisis en el Ecuador, el fulano, este que está aquí atrás mío, es el responsable de casi prácticamente todo lo que ocurrió, la crisis más grande que tuvo el país. Terrible, ecuatorianos. Lo que pasó en Ecuador se pudo evitar. En NTN 24, nombro la fuente, el escolta y amigo personal de Fernando Villavicencio lo dijo. Lo que pasó se pudo evitar. Yo lo dejé en el aeropuerto de Guayaquil en la mañana, media mañana. Lo dejé, me despedí de él y quedamos a encontrarnos en Quito. Yo emprendí el viaje vía terrestre. Vía terrestre en el carro, un carro blindado que se consiguió para la campaña y llegué a Quito. Lamentablemente cuando yo llego al sitio, al Coliseo, al lugar del meeting, llego justo 2 minutos después de lo que había sucedido. Es un viaje un poco largo de cerca de 500 kilómetros entre Guayaquil y Quito. Yo siempre me trasladé y anduve con Fernando a todo sitio. Fernando nunca utilizó un helicóptero o una avioneta privada en la campaña, él siempre se negó a hacerlo, primero porque no las teníamos, pero hay mucha gente que nos las ofrecía, pero por cuidarnos de cualquier intromisión en la campaña de dineros sucios o personas de dudosa reputación, Fernando siempre optó por hacer la campaña vía terrestre. Y al no tener un vehículo propio, haber conseguido un vehículo blindado, alquilado, tuvimos que movernos en ese carro todo el tiempo y a veces lo único que utilizaba él era vuelos comerciales. En este caso fue un vuelo comercial que él tomó Guayaquil Quito y yo tenía que empatarlo en el meeting ya. Pero lamentablemente utilizaron la camioneta policial, esa camioneta en la que ocurrió el atentado y el asesinato de Fernando, una camioneta policial, sin ningún equipamiento, una camioneta simple, una Chevrolet D-Max doble cabina 4x2, sin ningún equipamiento especial, y decidieron trasladarlo ahí y ocurrió lo que ocurrió. Seguimos conmocionados, sean de la línea o no sean de la línea de Fernando Villavicencio, el Ecuador sigue conmocionado frente a este grave problema que ocurrió. El periodista y activista político aspiraba a la presidencia del Ecuador por el movimiento Construye, y era considerado un político independiente, alejado de las esferas del poder en el país que buscaba romper el status quo de la política ecuatoriana, a pesar de haber estado cerca, muy cerca, a Guillermo Lasso. Claro, la decisión fue tomada en ese momento entre el esquema policial y me imagino que él, porque Fernando sí tomaba decisiones de ese tipo. Yo me comuniqué con uno de los miembros diciéndole que estaba cerca, muy cerca del lugar. Yo iba a ingresar por la parte trasera, pero esto ocurrió por la otra puerta. Entonces yo me demoré un tiempo en dar la vuelta, pero ya ahí en ese momento ocurrió lo que ocurrió. En Ecuador,
La policía en sí no tiene una preparación. Hay una subdirección de protección de autoridades y dignatarios, pero en realidad no hay personal capacitado. Son policías, sí, pero no tienen una especialización en protección de personas y tampoco hay los equipos. La camioneta asignada era una camioneta policial que ni siquiera tenía luces de emergencia ni sirenas, porque la carencia de la policía en el Ecuador es de película, agrega César Gonzaga, amigo personal y escolta de Fernando Villavicencio. En Ecuador la policía en sí, la policía normal del servicio urbano y todo, no tiene en realidad una preparación. Hay una dirección, una subdirección de protección de autoridades y dignatarios, pero en realidad no es personal capacitado. Son policías, sí, pero no tienen una especialización. En el Ecuador estamos en la indefensión y ya lo hemos dicho una, otra y otra vez. Algún momento todo esto tiene que cambiar para cambiar ecuatorianos. Es la unidad. Y aquí una gran reflexión que alguna vez me dio un amigo, cura a propósito, y que luego se salió de aquello porque decía que había mucha situación que no le gustaba. Este curita me dijo así: Richard, cuando uno camina, cuando uno mira de frente, siempre hay alguien que está poniéndote el pie. Cuando tú comienzas a mirar de frente y comienzas a progresar, siempre hay una piedra en la que te tropiezas. Esas piedras son las que hay que superar con la verdad, pero sobre todo con la justicia.